Vamos a saludar en este momento a Andrés Guzmán, que nos acompaña para hablar de este tema. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Gabriel, un gusto estar acá. Mira, Andrés, empiezo por el tema de los plazos establecidos. Ayer se conocía de manera oficial el tema de los plazos en la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Para la Sí, réplica y para la dúplica. exactamente. La Corte ya ha definido que la réplica de Bolivia va a ser el 21 de marzo y la dúplica de Chile, como 6 meses después, es el 21 de septiembre. Entonces, bueno, ahora ya tenemos la segunda parte de la fase escrita, comienza ahora. Bolivia ya tiene que empezar a preparar, o ya deben estar en eso el equipo jurídico, para responder a lo que ha dicho Chile en su contramemoria, ¿no? Y una vez que ya Bolivia presente este documento, Chile responderá por última vez y con eso va a concluir la fase escrita. A ver, ¿por qué pregunto esto? Porque este es un proceso, sigue el curso, esto está ante la Corte Internacional y esto se maneja de manera reservada. Y Sí, la molestia de Chile es precisamente por las declaraciones que ha realizado el presidente Evo Morales en la Organización de Naciones Unidas, cuando hablaba de la situación que tiene Bolivia y Chile y no sí, en sí del proceso, a lo que las autoridades chilenas decidieron es una falta de respeto y comenzó ahí una serie de repercusiones. exactamente. ¿Es una falta de respeto? Eh, No se habló del proceso. yo no considero que sea una falta de respeto porque Bolivia o el presidente invitó a Chile a dialogar sobre este tema para resolverlo, ¿no? Lo cual es perfectamente compatible con el proceso. Es decir, si las partes pueden llegar a un acuerdo antes que la Corte decida, incluso la Corte promueve esto, ¿no? O sea, sería algo muy bienvenido por parte de la Corte que las partes puedan resolver el caso antes de que la Corte tenga que pronunciarse. Pero en caso de que no se pueda, bueno, pues entonces lo resolvemos en la Corte. No hay ahí ningún problema, ¿no? Decía el agente de Chile que si se inicia una negociación hay que frenar el juicio, ¿no? Y claro, es así, pero si vamos a iniciar verdaderamente una negociación sobre este tema formalmente, sí, en ese caso, claramente habría que parar el juicio. Pero Pero no mientras, levantar la demanda, también claro, decía el procurador, o eh, sea, sí, entender estos elementos, ¿no? no, lo que pasa es que si entramos a una negociación para resolver el problema marítimo, ¿no? Y negociamos lo que Chile ha ofrecido, es decir, un corredor o algo, soberanía, en ese caso, efectivamente tendríamos que parar la demanda porque nosotros estamos pidiendo eso, ¿no? Lo que está pidiendo Bolivia ante la Corte es una negociación para un acuerdo que le permita a Bolivia acceder soberanamente al mar. Y si logramos eso sin la Corte, obviamente tenemos que retirar la demanda. Pero a lo que se refiere el procurador es llegar a un entendimiento, un acuerdo o un diálogo preliminar o previo, ¿no? En el cual nos podamos entender, entonces tal vez podemos suspender la demanda, es decir, no retirarla, pero ponerla en stand-by hasta que podamos entendernos con Chile. Y si no podríamos entendernos, entonces volvemos a la demanda. Pero, o sea, es una diferencia muy sutil quizás, pero hay que tenerla en cuenta, Hay ¿no? que tenerla clara, además. El canciller fue más cauto de decir, prefiero no especular sobre el tema, ¿no? Ayer en sus declaraciones, en la conferencia y todo eso. ¿Qué pasa, Andrés? Al final del proceso y de lo que Bolivia está buscando, que es este diálogo, bueno, negociación en sí, Sí, de buena fe, con exacto. tiempo establecido, algo concreto, eh, Bolivia y Chile tendrían que tener una buena relación. De repente no es el momento. Sí, sí, efectivamente se necesita un ambiente de negociación para poder sentarse a la mesa y tener además los elementos, ¿no? Para negociar. Eh, en este momento Yo me nuestras imagino ahora conocer un relaciones, resultado, creo que no va a ser de los mejores. no, claro que no, porque estamos distanciados, no hay muchos resquemores, han habido muchas acusaciones de ambos lados, entonces efectivamente no se va a poder o no sería muy previsible que ahora suceda, pero bueno, al final lo que va a valer o lo que va a contar son los intereses de las partes, ¿no? Uno cree que mucho hay que estar en buena predisposición, obviamente también, ¿no? Hay que generar un ambiente, pero lo que al final cuenta no es tanto los ánimos ni si somos amigos o enemigos, sino los intereses de las partes. En relaciones internacionales eso es lo que cuenta,
porque al final así es como se toman las decisiones. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Hay que saber también qué es lo que podemos ofrecerle a Chile, porque en esta negociación se trata también de eso, ¿no? De dar para obtener, y hay que pensar en eso, ¿no? Entonces, también tenemos que estar preparados nosotros, ¿no? Dentro de Bolivia, tener un consenso más o menos razonable en cuanto a lo que nosotros podríamos ofrecer para obtener un acceso soberano al mar. Recuerdo que cuando se conocían estos elementos de los procesos, la segunda etapa y todo eso, se hacía un resumen de la estrategia que había realizado Chile, ¿no? Después de conocer el 24 de septiembre que la Corte sí era competente en este proceso, a lo que objetaba Chile. Y dentro de todo esto se señalan, por ejemplo, algunas medidas: la separación de Bulnes, un equipo que pueda ayudarlos también en la parte comunicacional, Sí. empezar a poner insulsa en este tema, y ya no hablar del Tratado de 1904, su principal argumento. Pero ¿qué incluyen dentro de esta nuevo discurso? Un nuevo planteamiento. Ese es precisamente el punto 33 de la resolución de la Corte, que dice: la Corte no habla sobre el resultado del mismo, y como Exacto. que empiezan a trabajar en esto. Sí, sí, sí. Efectivamente, eso ha salido el fin de semana en los periódicos, el tema de la estrategia que está utilizando Chile, y es interesante porque efectivamente han cambiado Del claramente. discurso totalmente, ¿no? Sí, y además incluso en la actitud, ¿no? Porque ellos antes eran muy reactivos, ¿no? Ante todo lo que hacía Bolivia, ellos hacían algo en respuesta, pero ahora ellos han empezado a tomar la iniciativa, ¿no? En varios puntos sacan sus videos, y ahora además nos demandan por el tema del Silala. Entonces hay toda una contraofensiva de parte de Chile para hacer frente a lo que ha sido Bolivia, ¿no? Que claramente en la parte comunicacional ha sido un éxito, ¿no? Frente a lo que ha hecho Chile. Y ha habido un cambio de la gente, pero también hay que tener en cuenta que el nuevo agente ha empezado a politizar la cosa mucho, ¿no? Incluso él ha anunciado que puede ser candidato presidencial. Y no le molesta competir, además, lo dijo en las últimas horas, ¿no? Exacto. Ni con Muñoz ni con Lagos. Sí, entonces equiparándose incluso o poniéndose en competencia con su mismo canciller, ¿no? Que vendría a ser su jefe, digamos. Entonces es medio extraño cómo se está manejando, y yo digo, ¿cómo verán los jueces de la Corte todo este proceso? Porque ellos recomiendan no politizar el tema, y si el agente, es decir, el representante del Estado chileno ante la Corte, está anunciando una candidatura, entonces obviamente hay un claro intento de politizar el tema, y esto no les debe parecer muy bueno a los jueces de la Corte. Entonces, si bien hay toda una estrategia que está yendo por un lado, el agente de Chile está actuando de una manera incomprensible, diría yo, que no le hace bien a toda esta estrategia que hace Chile. Andrés, ha sido un gusto conversar estos minutos. Muchas gracias, el gusto ha sido mío. Y bueno, hasta una siguiente oportunidad. Sí, seguro. Nosotros finalizamos, había la entrevista, en instantes la primera edición de Noticias con Sara y Amoros. Buenos días, permiso.